están? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión comenzaremos a confeccionar a la muñequita Mirabel de la peli de Encanto. Espero y si les guste este resultado, tanto como a mí, y se anime a confeccionarla. Y si es así, pues en esta primera parte estaremos viendo todos los materiales que necesitamos, le guiaré en los vídeos que debe ver para realizar su cuerpo base enterito y además estaremos también realizando sus zapaticos. Y sin más, pues comencemos. Para Mirabel yo estaré usando en su mayoría el hilo Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado. Mide aproximadamente 3 milímetros y tiene 6 hebras. Para este hilo Sinfonía yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar con el mismo grosor de hilo un gancho de 2.0 milímetros. Y si desea saber más al respecto del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, yo en la descripción de este tutorial les compartiré un enlace a un vídeo donde les explico más acerca de cómo realizar el punto bajo y sus diferencias. Por supuesto necesitaremos también una agujita lanera, una tijerita, alfileres. Para este cuerpo base ya tenemos tutoriales listos en el canal y en la descripción de este vídeo también les dejaré dichos enlaces. En esos tutoriales que verá también le muestro todos los materiales que necesita, pero debe saber algo en específico. Va a ver que el cuerpo base está realizado con otro color para su piel y además otro color para su ropita interior. Usted para Mirabel va a utilizar aproximadamente 66 gramos de hilo color trigo, así se llama en esta marca Sinfonía. Y para la ropita interior vamos a estar utilizando hilo de color blanco, o si usted quiere combinarlo con otro color, pues también puede hacerlo. Otros hilos que necesitaremos para esta muñequita, pues el blanco también para los detalles en sus ojos y este hilo color canela. También puede utilizar el mismo color del cabello como usted desee e incluso negro, como usted lo quiera hacer. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted desea utilizar ojitos de seguridad más pequeños o más grandes, claro que sí, también puede hacerlo. Por supuesto necesitaremos relleno. También voy a estar utilizando un poquito de rubor, pero solo un poquito. Este rubor es rubor común de maquillaje natural, o sea, se puede caer con el tiempo, pero usted puede utilizar el rubor que tenga a mano, y si es permanente pues muchísimo mejor. Para cierre de su vestido también vamos a ocupar un trocito de velcro o pegueta como yo le llamo. O también puede utilizar un botón, un broche, lo que usted desee, incluso puede coserlo y fijarlo a su muñequita. Para darle sostén a su cabecita, ya que si es bien fino su cuello respecto a la cabeza, estaremos utilizando un tubo de silicón de aproximadamente un centímetro su diámetro y nunca utilizarán menos de 12 centímetros de largo, o sea, lo vamos a estar colocando desde aquí hasta donde terminemos su cabecita. Más detalles sobre este tubo de silicón los estará viendo en los vídeos donde realizamos el cuerpo base. También vamos a ocupar unas perlitas, estas son de madera, pintaditas de azul. Las vamos a estar utilizando para los aretes. Y para estos lentes yo estaré utilizando este alambre que es para amigurumis, y también vamos a estar utilizando algo para darle color. Yo he utilizado esta pintura que es removible, o sea, es de agua, no es nada fijo, esto se puede retirar con agua, pero si usted va a realizar su muñequita por un encargo o quiere que simplemente sea más duradero, yo le sugiero que busque otro tipo de pintura que sea más permanente. Y más detalles sobre estos lentes yo se los estaré dando en la segunda parte de esta muñequita. Y el enlace
a Amazon, donde yo compré este alambre. Se lo voy a estar compartiendo también en la descripción del vídeo, no porque deba comprar exactamente el mismo, sino para que ahí usted vea todas las características que tiene este alambre y pues pueda encontrar uno similar si es que no lo tiene. Es muy flexible, muy manuable, muy fácil de trabajar. Entonces, para esta muñequita vamos a ocupar un montón de colores, sobre todo en su vestido. Así que veamos el resto de colores de hilo que vamos a estar ocupando. Para su cabello yo estaré utilizando hilo color café. Si usted desea utilizar un hilo color negro, también puede hacerlo. He visto muchísimas Mirabel con hilo de color negro y también queda bello su cabello, pero yo he preferido utilizar hilo color café. En sus zapaticos he utilizado hilo color arena en la planta y luego este que es un morado, así se llama en la marca Sinfonía. Y para el cordoncillo he utilizado solo un poquito de hilo de color negro. En su vestido utilizaremos muchísimas tonalidades de azul, como usted puede ver. Comenzaremos con hilo de color blanco en la parte de la blusita y luego en la falda continuaremos con hilo de color azul cielo, solo un poco de cada uno. Le sigue un azul nórdico, este es un azul turquesa, este solo para el vivito es un azul orquídea y acá tenemos un azul rey para el último borde. Este bordecito de acá en color negro y el resto de las flores, para ello yo estaré utilizando hilo de bordar, acá lo tengo. Los colores que usted prefiera. Yo he decidido utilizar hilo de bordar, pero si usted desea utilizar hilo de 1 milímetro también puede quedar súper fino, solo que este hilo de bordar tiene un brillo único y por eso lo he elegido. Y los tonos, vuelvo y repito, los colores que usted desee para todos estos detalles. Y aquí en los areticos pues he decidido utilizar el turquesa para así avivar pues este rostro y combinarlo con su vestido. Es todo el material que ocuparemos para confeccionar a Mirabel. Espero y sí se haya animado a realizarla, y si es así, bien puede ir y realizar su cuerpo base siguiendo los tutoriales que le dejo en la descripción de este vídeo, o también puede continuar con este tutorial y realizar sus zapaticos antes, como usted prefiera, pero sí vamos a continuar ahora y realizar los zapaticos de Mirabel, estas preciosas alpargatas. Vamos a realizar estas simpáticas alpargatas y ya yo tengo una lista. Vamos a realizar dos exactamente iguales. Para estas alpargatas estaremos utilizando hilo color arena, hilo color morado y un poquito de negro. Así que sin más, comencemos estos zapaticos. Comenzamos con el hilo color arena y vamos a iniciar con un nudo corredizo. Ya que lo tengamos listo, realizaremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda cadena vamos a comenzar con 2 puntos bajos, 1 y 2. Esta es la segunda cadena, aquí el primer punto bajo. Les recomiendo que coloque algún marcador temporal en esta cadena que dejaremos como cadena de subida, pues también en esta cadena estaremos realizando el último aumento triple. Entonces ya llevamos un punto bajo y haremos otro más en la siguiente cadena, y en la última cadena que nos queda haremos un aumento triple, 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar, 1, 2 y 3. Volveremos a repetir exactamente lo mismo, desde este ladito, o sea, por este ladito de acá. Un punto bajo, el segundo, y en esa cadena que les pedí marcaran, ahí vamos a hacer el último aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos, y habremos acabado esta vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta número 2 primeramente colocamos marcador y estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos, terminando la vuelta con un total de 16 puntos. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos.
el primer aumento, dos, y 3, y así mismo volveremos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos para terminar la vuelta. En la vuelta número 3 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y 6 aumentos, terminando la vuelta con un total de 28 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue 6 aumentos. El primer aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir 2 puntos bajos y 6 aumentos una vez más para terminar la vuelta. En la vuelta 4 estaremos realizando 28 puntos bajos, pero esta vez realizaremos puntos bajos revés. O sea, vamos a estar tomándolo así por detrás. El primer punto bajo revés. Inserta por detrás, luego pase por delante del punto. 2. 3 y así continuaremos realizando puntos bajos revés hasta finalizar la vuelta. Y si tiene dudas sobre cómo realizar este punto, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar un enlace donde le explico detalladamente cómo realizar este punto incluso en cámara lenta. Y justo en el último punto bajo revés, ahí vamos a realizar cambio de color justo antes de terminar el punto. Cuando estemos acá con 2 hebras en el gancho, vamos a cortar la hebra de color arena. Y ahora sí vamos a unir una hebra de hilo color marrón, o morado, perdón, este es hilo color morado. Hacemos un nudito. Y listo el nudo, podremos terminar este punto utilizando la hebra de color morado. En la vuelta número 5 vamos a estar realizando 28 puntos bajos. Esta vez estaremos tomando siempre solo las hebritas traseras. Esta hebrita trasera, 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos, siempre solo tomando la hebrita trasera hasta finalizar la vuelta. Vamos con la vuelta número 6 y preste mucha atención, vamos a hacer punto a punto juntos. Comenzaremos con un punto bajo, tomando normalmente. Le sigue un medio punto alto. Seguido 2 puntos altos, uno por cada punto. El primer punto alto y el segundo. Le siguen 4 disminuciones de punto alto. Comenzamos un punto alto y cuando estemos aquí volvemos a tomar lazada, comenzamos otro y ahora sí lo cerramos. Cuando tengamos 3 hebras en el gancho, tomamos otra y pasamos por los 2 y así tendremos la primera disminución de punto alto. Hagamos 3 más. Esta es la segunda. La tercera. Y la cuarta disminución. Seguido 2 puntos altos. 1 y 2. Un medio punto alto, un punto bajo, perdón, este es el punto bajo,
y le siguen 3 puntos deslizados, o sea, aquí tomando todo el punto, el primer punto deslizado, el segundo y el tercero. Vamos a realizar, seguido de estos puntos deslizados, 6 medios puntos altos. Tomamos lazada y así vamos a comenzar los 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para terminar la ronda, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 7, igual presten mucha atención. Vamos a comenzar con un punto bajo. Le sigue un medio punto alto, 2 puntos altos, 1, 2, 2 disminuciones de puntos altos, la primera disminución, y la segunda, 2 puntos altos, 1 y 2, un medio punto alto, un punto bajo, 3 puntos deslizados. Estos 3 puntos deslizados los vamos a hacer donde mismo hicimos los 3 puntos deslizados anterior, o sea, aquí encima no. Vamos a realizarlo justo en la misma base de los 3 primeros de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Le siguen 6 medios puntos altos. Uno por cada uno de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de igual forma vamos a realizar los 3 puntos deslizados para terminar aquí donde mismo hicimos los 3 de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Y para darle una terminación a esta alpargata, pues vamos a hacer 9 puntos deslizados. Comenzando justo aquí donde tenemos el marcador, 9 punticos deslizados. 1, 2, 3, no lo ajuste demasiado, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a cortar hebra dejando una hebrita cómoda para ahora realizar un cierre. Extraemos la hebra, vamos a colocar agujita lanera y ya que la tengamos lista, vea cómo cerrar. Aquí es donde hemos acabado, pues en este siguiente punto no, en el que sigue vamos a tomar, o sea, de los 3 puntos deslizados el primero, insertamos la aguja lanera de este modo y luego la volvemos a insertar justo en el centro del último punto deslizado que hicimos. Extraemos y así estaremos formando una cadena más y pues se notará un poco menos donde hemos acabado el tejido. Y ahora sí vamos a asegurar retirar marcador y vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado. Y una vez escondamos las hebras, este será el resultado. Vea, así nos va quedando. Y ahora vamos a hacer este detalle con hilo de color negro. Para esta cintica
Vamos a iniciar con un nudo corredizo y ya que lo tengamos listo, realizaremos 30 cadenas. Ya yo acá tengo listas 30 cadenas y una vez estén listas, pues vamos a hacer un punto bajo. Vea dónde. En la parte de atrás tenemos 6 medios puntos altos, pues vamos a contar y en el centro vamos a hacer este punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, justo aquí en el centro de los 6 medios puntos altos, pues vamos a hacer un punto bajo. Y luego vamos a realizar 30 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener un total de 30 cadenas. Una vez listas las 30 cadenas, pues vamos a cortar la hebra y extraemos. Alamos bien fuerte y ya estará seguro. A modo de terminar, simplemente vamos a cortar estas hebras dejándolas con un tramito bien cortico y listo. Estará este zapatico listo para colocar a nuestra muñequita. Listo el zapatico, ya podremos colocarlo a Mirabel. Recuerde que necesitamos dos exactamente iguales, nada varía entre ellos. Entonces antes de colocarlos vamos a hacer esto. O sea, vamos a estirarlo un poquito porque sí están hechos a la medida. Entonces, hecho esto, vamos a ubicar los zapatitos. Y de atrás lo ala un poquito. Entonces, lo que haremos será esto, vamos a cruzarlo un poquito aquí delante. Llevamos hacia detrás y aquí pues vamos a hacer un lacito tradicional, común, el mismo que hacemos a nuestros zapatos. Y listo, pues así me habrán quedado a mí. Esto, si lo desea, bien puede hacerlo con una cintica de color negro finita o algún otro cordoncillo que tenga. Pues yo así me ha gustado, resalta bastante, pero es a su gusto. Aquí usted los separa, incluso puede dejarlos permanentes, pero saben que me gusta la idea de que la mayoría de las cosas pues sean removibles. Y con esta primera parte ya tendremos listos su cuerpo y sus zapaticos. En la segunda parte ya estaremos confeccionando su cabello con esos anteojos tan característicos. Espero ya haya disfrutado de este tutorial y si ha sido así no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y si desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que se suscriba y active la campanita y así YouTube le enviará notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!